Hoy vamos a ver en nuestro taller cuando nuestro cuerpo nos habla, cómo interpretar y tratar el dolor en las articulaciones. Pero antes les presento al doctor Luis Ernesto Rubio Mejías. Él es especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. El doctor Rubio, como paciente de la medicina alternativa, se hizo consciente de la importancia del ser humano y busca servir brindando alivio a otros. Su formación se enfocó en la espiritualidad de las personas y con el tiempo se percata y entiende que lo espiritual se integra con la salud, siendo esta su reflejo, y ambas forman parte de la existencia. Enfocado en ofrecer una visión de la salud y enfermedad como proceso de crecimiento personal, hoy nos ayuda a traducir el mensaje del dolor, perdón. Bueno, doctor, bienvenido y lo dejo aquí con su público. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, aquí comenzamos con nuestra presentación. Ante todo, eh, primero que todo, pues muy agradecido con esta oportunidad enorme de brindar información, de compartirla. Gratitud con Cuanta por servir de canal, con la existencia por permitirnos vivir este momento, con cada una de las personas que está conectada, que la verdad espero que les sirva muchísimo y disfruten muchísimo el espacio. Y pues hoy vamos a hablar de algo que hemos vivido todos en algún momento y es vivir un dolor, sentirlo, tenerlo con nosotros. Y en general, pues para nuestra formación, un dolor siempre implica que yo siento que algo está mal o posiblemente tengo una alta probabilidad de que me enferme. Y por eso tal vez los mecanismos por los que siempre huimos del dolor y es lo primero que queremos es quitárnoslo de encima. Pero cuando empezamos a revisar la historia del dolor, el dolor siempre nos ha acompañado, es una herramienta que nos acompaña desde el momento que nacemos. Si nosotros tuviéramos un poco de conciencia de lo que vivimos, del dolor que vivimos al nacer, tal vez seríamos más conscientes de cómo vivir nuestro dolor cuando estamos más grandes. Lo curioso es que en el ámbito médico, el proceso que viene después para un recién nacido tan pronto sale del útero se llama adaptación. Es decir, nosotros cuando estamos en formación médica, entramos a una sala de parto a hacer un proceso que se llama adaptación del recién nacido, que es esto de vestirlo, de colocarle vacunas, de colocarle antibióticos. Pero creo que en el fondo de ese juego, de esa escena, está el que nosotros, después de un gran dolor o de un gran proceso que nos amerite dolor, lo que viene después es un proceso de adaptación. Y creo que a eso nos lleva. Por esto, el dolor como tal es una oportunidad grandísima que tenemos con un juego muy inconsciente. Si ustedes son conscientes o recuerdan un dolor que hayan tenido, lo primero que hacemos con un dolor es quejarnos, obviamente, yo me quejo del dolor que tengo, pero inmediatamente asociado a quejarme del dolor y buscar cómo quitármelo de encima, lo que hago es tocarme. Entonces, si a mí me duele la cabeza, me cojo la cabeza, si me duele un codo, me toco el codo y busco el dolor y me hago presión para saber qué tan fuerte es y mirar si puedo pasarme o con la mano simplemente mejorarme. Entonces, pareciera que el dolor tiene ese juego en el que yo me acuerdo de mí y busco la manera de volver a tocarme, de reencontrarme conmigo. Obviamente, si el dolor pasa muy rápido, pues la situación simplemente mejora y ya, pero si el dolor se mantiene o persiste en el tiempo, me toco más seguido. Siempre estoy con la mano puesta al lado de la queja, obviamente. Entonces es así como el dolor permite, como herramienta de vida, que yo tenga un reencuentro conmigo. Ahora, el dolor está montado sobre algunas condiciones específicas que son lo que me daría una mejor forma de ver cómo vivo la escena en la que tengo el dolor. Entonces les planteo tres escenas posibles en las que yo adquiero un dolor de difícil manejo, eh, que a pesar de que tenga tratamientos que mejorarme fácilmente no podría. Una escena de esas es cuando yo tengo una ganancia de enfermarme con un dolor. Es decir, si yo tengo un dolor en mi cuerpo y gracias a ese dolor gano atención, no solo mía por estar pendiente de mí, sino que en mi entorno yo gano atención. Finalmente, después de que gano la atención, no voy a querer liberarme del dolor porque no quiero perder lo que gané. Por eso no me podría liberar del dolor. Una segunda escena sería, por ejemplo, si durante mucho tiempo me he dedicado a estar más pendiente de los otros que de mí mismo, a dar sin recibir.
entonces en ese momento el dolor se va a volver muy intenso solamente para que yo tenga la oportunidad de volver a acordarme de mí. Si solamente doy, no recibo. Y una tercera escena podría ser en la medida en que para adaptarme a los diferentes procesos de vida en los que he sufrido, he tenido algunos conflictos de vida, me he hecho más fuerte por fuera, me he hecho más tenaz, más duro, me ha tocado muy duro. Entonces mi cascarón se vuelve tan duro que finalmente la única manera de ablandarlo pareciera que fuera buscando meterme en un curso de dolor. Entonces, si yo descubro la escena, si averiguo en qué escena estoy, identifico qué gano yo de enfermarme, me acuerdo de mí mismo, comenzaría a tener un mejor enfoque del dolor como maestro. Pero el dolor definitivamente está montado sobre una triada que forma un triángulo que es fabuloso para nosotros reevaluarnos. Y el triángulo está formado por la salud y la enfermedad, porque vivir un dolor en el cuerpo implica que yo me pongo más atento si estoy enfermo, si adquirí buena salud, si recuperé mi salud o si la perdí y estoy muy enfermo. Pero la salud y la enfermedad están montadas sobre un programa biológico, que es mi programa biológico, que es perfecto. El programa es tan perfecto que lo que busca pareciera que es siempre conservar vida. Todos los mecanismos del cuerpo están hechos para conservar vida, que es lo que carga el cuerpo finalmente dentro de mí. Entonces, ¿cómo puedo yo enfocar un poquito mejor esto? La salud y la enfermedad, a pesar de que nosotros siempre estamos evaluando si tenemos buena salud y estamos pendientes de no perderla, la única forma en que yo contrarresto mi salud y saber si la tengo es enfermándome. Enfermarse definitivamente es un programa que conlleva a que yo esté más atento de mí, a que aprenda muchas cosas de mí, no solo mis debilidades como humano en el cuerpo, sino también a valorar lo importante que es reconocer los mecanismos del cuerpo para mejorarse, el tiempo, el descanso, la alimentación, los vínculos familiares, saber si la enfermedad me está diciendo que no estoy cómodo como trabajo, no estoy cómodo como vivo con el dinero, si no me siento cómodo con mi cuerpo. Pero la única forma en que yo sé que tengo una muy buena salud finalmente es porque tenía una enfermedad que me pone a prueba y me mide esa situación. La intensidad de la enfermedad me dice si mi salud finalmente está muy buena o no. Ustedes escuchan en el común personas que dicen, bueno, yo en general tengo una muy buena salud porque nunca me he enfermado. Eso es una suposición. Finalmente, las personas que nos pueden hablar de una muy buena salud son personas que se han recuperado de una enfermedad muy grave, porque saben lo valiosa que es al recuperarla. Pero esa salud y esa enfermedad a las que nos lleva el dolor está montada sobre el programa biológico. Nosotros normalmente no tenemos conciencia de lo maravilloso que es nuestro cuerpo siempre y cuando no tengamos una enfermedad o tengamos una lesión o tengamos una pérdida de alguna parte del cuerpo o se ponga en riesgo nuestra vida. Pero el programa biológico nos enseña y nos muestra que nuestro cuerpo todo el tiempo nos da alarmas para que estemos pendientes de nosotros. Nuestro programa con todos sus niveles de sustancia, este que vamos a hablar hoy, que son articulaciones, que son huesos con ligamentos, que sería la sustancia más densa en nosotros, nuestro sostén debajo de los músculos y los tejidos, nos muestra, nos da muchísima información, sobre todo en la capacidad de movilizarnos y de ser flexibles con nosotros. Pero si nosotros analizáramos órgano por órgano, tendríamos información maravillosa que nos llevaría a descubrir muchas más cosas de nosotros en nuestro entorno de vida, en nuestra forma como pensamos, en nuestro programa con el que llegamos a este mundo. Y finalmente, la salud y la enfermedad en el programa solamente conllevan a una cosa, y que nosotros disfrutemos la vida en este cuerpo. Resulta que normalmente nuestro cuerpo, en los mecanismos que tiene para protegernos, como el mecanismo de lucha-huida, que es un mecanismo que lleva a que nosotros distribuyamos nuestra sangre adecuadamente, tengamos un sistema que nos mantiene alerta, que hace que nuestras pupilas se dilaten, que nuestro corazón lata más rápido. Es un sistema, por ejemplo, con el que vivimos al diario, con situaciones como todas las que nos han tocado con estas adaptaciones de la historia del COVID, donde la amenaza diaria hace que nosotros vivamos como si tuviéramos una amenaza real, agotando todos nuestros recursos de energía, que finalmente buscan proteger la vida porque yo me siento amenazado,
pero biológicamente afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra salud y nuestra enfermedad y terminan reflejadas en un dolor. Pero entonces vamos a llevar toda esta historia que les estoy contando a cómo puedo transmutarla para mí cuando tengo un dolor en mi cuerpo. Entonces, la ventaja de los dolores en las articulaciones es que todos en algún momento hemos tenido un dolor pequeño porque nos hemos caído, porque nos hemos golpeado, o simplemente con el tiempo porque hemos adquirido una condición biológica que nos lleva a presentar un dolor en una articulación. Entonces, las articulaciones hablan de nuestra flexibilidad. ¿Por qué? Porque me permiten movimiento, me permiten cambiar de rumbo, me permiten desplazarme, me permiten adaptarme a una posición. Entonces, siempre que tengo un dolor en una articulación, tengo que revisar qué tan flexible soy con todo, con mis creencias, con mi forma de pensar, con mi forma de vivir, con mis vínculos. Si realmente como me muevo me gusta el movimiento que tengo, si lo disfruto mucho y qué tan fácil es para mí adaptarme a condiciones de vida diferentes a las que yo pienso que tendrían que ser o simplemente como son, cómo me adapto yo a esas situaciones. Entonces la idea es contarles un poco de abajo hacia arriba qué información tendría yo de mi articulación, cómo hablaría yo con ella, qué me podría aprovechar a mí esa conversación, independiente de los tratamientos médicos que decida tomar también para estar mejor, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por los pies. Definitivamente los pies son esa parte de mi cuerpo que me permiten desplazarme, moverme. A mí personalmente los pies me encanta examinarlos. Cuando los veo me producen curiosidad porque tienen mucha información. Para nosotros normalmente exponer nuestros pies no es fácil. Si ustedes llegan a algún sitio, en cualquier lugar y alguien les dice, venga, quítese los zapatos y las medias, si se piensa dos veces no es tan cómodo porque pareciera que son guardados o tiene una información muy mía. Entonces, un dolor en los pies habla de eso. Si me duelen los pies, yo tengo que averiguar si realmente estoy cómodo hacia donde me dirijo o si estoy muy cómodo de estar parado donde estoy parado. Donde estoy parado es mi relación, donde estoy parado es mi casa, donde estoy parado es mi trabajo. Si eso me gusta o hacia donde me dirijo, me gusta hacia dónde voy o cómo voy caminando, con la agilidad que voy, si voy muy despacio, si siento los pies pesados, si estoy atorado y mis pies se inflaman, si tengo presencias de hongos que hablan de posiblemente que estoy estancado en la vida. Entonces yo tendría que averiguar en primera instancia con mis pies si tengo algún miedo al futuro hacia dónde voy, cuestionarme qué tanto miedo tengo o si realmente disfruto hacia dónde me dirijo. A mí personalmente los pies me encantan por eso, porque me cuentan muchas cosas al examinarlos. Al ir subiendo, pues encontramos los tobillos. Las patologías más comunes de los tobillos, pues son los esguinces. También encontramos, pues, dolores, pero normalmente lo que más llama la atención es que nosotros tengamos un tobillo torcido, porque tuvimos alguna lesión. Lo curioso es que cuando nosotros nos esguinzamos un tobillo, es porque nos llama la atención muy rápido. Nosotros parecía que vamos caminando hacia algún lugar con mucho afán, pensando en algunas cosas, pero cuando el tobillo se dobla, ahí quedo yo sentado, cogiéndome el tobillo y gritando. El tobillo habla de mis creencias, de lo flexible que soy con las creencias que tengo para mí. Si estoy muy rígido a la posibilidad de girar, porque el tobillo permite que yo gire mis pies hacia algún lugar. Entonces, si yo no puedo, si no puedo girar fácilmente, si no puedo ceder ante algo que me genera cuestiones como mis creencias, mis propias creencias, fácilmente puedo tener una lesión de tobillo. Lo curioso de las lesiones en los tobillos es que no pasan rápidamente, pareciera que toca cuidarlas un tiempo prolongado porque el tobillo queda muy sensible y es como si yo tuviera que seguir peleando en el tiempo con esto que me pone a prueba ante creer o no creer lo que estoy viviendo, si me siento seguro o no con lo que estoy viviendo para mí. Y llega una articulación que es fabulosa, a mí me encanta, que son las rodillas. Cuando yo pregunto en las consultas
¿para qué sirven las rodillas? Pareciera que no es tan fácil encontrar la respuesta. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿para qué sirven las rodillas? Entonces pues nosotros tenemos esa información que dice que nos sostienen. Y pues digamos que esa creencia está más porque pues el peso normalmente afecta a las rodillas, pero realmente las rodillas nos permiten solamente un movimiento y es arrodillarnos. El término arrodillarse está asociado a las rodillas. Si nosotros no tuviéramos rodillas, no podríamos arrodillarnos. Entonces, las rodillas nos hablan de la posibilidad que tenemos nosotros de entregarnos. Nosotros arrodillados, pues estamos con la cabeza entregada, agachada, por eso se ora de rodillas, porque es una entrega. Cada vez que yo tengo una patología en mis rodillas que me afecta, que se inflaman, que duelen, tengo que pensar con quién estoy peleando en mi ego. Es decir, estoy peleando con una imagen superior, no quiero ceder, no quiero entregarme. Y por eso me cuesta muchísimo mantener mis rodillas en muy buen estado. Podemos meter de por medio que fue una lesión jugando, que fue, entre comillas, un incidente, un accidente. No, las rodillas siempre tienen información de que estoy peleando con una imagen superior para mí. Y aparte de eso, pues toda la información paterna del pasado con papá y mamá está vinculada a las rodillas. Entonces, por eso es tan valiosa la información de las rodillas. Por ejemplo, en la artrosis, en la vejez, normalmente cuando nosotros preguntamos a esos seres que están artrósicos en sus rodillas y ya no se pueden flexionar, su vida siempre estuvo entregada y como que en algún momento ese programa dice, no, no quiero volver a arrodillarme, no me quiero volver a entregar. Entonces, las rodillas se bloquean completamente, se destrozan totalmente para no volver a arrodillarse. Aquí está la información de mi rodilla, mi orgullo y mi relación con el pasado. Y seguimos subiendo y encontramos la cadera. Para mí y para el común, el saber que una persona tiene un problema de cadera fácilmente es porque entra caminando en desequilibrio. Entonces, la cadera definitivamente tiene que ver con mi equilibrio en la vida, qué tan equilibrado estoy. Pero la cadera tiene una condición importante y es el empuje. Hay dos cosas definitivas que toca vivir con la cadera en la existencia y una es bailar, que se necesita una cadera buenísima para un baile muy bueno, y el sexo. Tener sexo necesita una cadera que tenga muy buena fuerza. Entonces, mi cadera se afecta cuando yo siento que pierdo el empuje en la vida. Cuando ya la situación no es como antes, fácilmente mi cadera entra en conflicto. Obviamente, si eso me produce un desequilibrio, pues voy a estar, dependiendo de la cadera que esté enferma, pues de un lado sí, del otro no. Y finalmente me llamaría a eso, a que averigüe si he perdido empuje en la vida o si algo me tiene desequilibrado. Historias de desequilibrio de cadera, por ejemplo, en muchas personas que pierden su pareja en la vejez, después de perderlas, fácilmente hacen una artrosis de cadera y desequilibrio total en la marcha porque perder la pareja hace que presenten desequilibrio en la vida. Y ahora vamos a hablar de la columna, que la columna realmente es la que nos sostiene, es la que le da sostén al cuerpo. La columna tiene 3 espacios que son fabulosos porque la información es totalmente diferente a pesar de que la columna es una. Está la columna cervical, está la columna dorsal, la torácica y está la columna lumbar. Vamos a hablar de la columna lumbar. Normalmente las patologías que nosotros vemos en la masa, en el común, pues son muy cervicales, las hernias son cervicales, las hernias son lumbares. La columna dorsal es la que menos patologías presenta en el común, se presentan pero no es lo común. Y en la columna lumbar la información tiene mucho que ver con mi relación con el mundo. Mi relación con el mundo es que yo me sienta cómodo con mi sueldo, que me sienta cómodo con mi dinero, que me sienta cómodo con mi vida sexual, que me sienta cómodo con mi pareja, que me sienta vinculado con mi carro, que me guste mi casa, el mundo, la tierra, estoy más cerca de la tierra. Entonces, no sentirme cómodo con eso, sentir que pierdo fuerza en mi raíz de conexión con la tierra,
está reflejado en la columna lumbar. Entonces, cualquier patología tendría que cuestionarme adecuadamente o preguntarle a mi columna si me quiere hablar de cómo me siento con mis necesidades básicas, si las siento satisfechas, si estoy pleno con eso. Por eso, con el tiempo, la columna lumbar, digamos que en la vejez podríamos pensar que la columna lumbar se desgasta solamente por la artrosis, que es una patología que se presenta en la columna, pero con el tiempo, obviamente, yo estoy midiendo mucho más si estoy contento con lo que tengo o no tengo, si encontré lo que buscaba, si logré mi anhelo, y entonces está muy vinculado eso al desgaste de la columna lumbar. La columna torácica tiene una información que es muy bella y es que está muy vinculada al contacto emocional en la niñez. Para mí, en mi experiencia, las patologías que se ven en columna torácica son muy graves. Pareciera que no tienen una buena evolución. Son muy tórpidas, a pesar de que se intente mejorar, definitivamente van de mal en peor, porque pareciera que la herida que lesiona esa columna fuera muy difícil de mover. Y si ustedes averiguan en personas que han tenido lesiones en su columna media, que es la columna torácica, en la niñez tienen muchas experiencias de poco contacto, de sentir poco cariño. Por eso es tan complejo muchas veces trabajar en esas patologías. Entonces tendría que preguntarme o cuestionarme qué tan querido me sentí y comenzar un proceso que podría ser muy bello para buscar mejorar esa condición. Y seguimos con la columna cervical. Entonces, en la columna cervical, el dolor o las patologías que se presentan normalmente son por la necesidad de cargarse el mundo. La primera vértebra que une la cabeza a la columna cervical se llama Atlas. Si ustedes recuerdan, Atlas es ese semidios que decidió un día echarse el mundo encima y cargarlo, arrodillado. Entonces, las patologías cervicales están vinculadas a esa sensación de sentirse Atlas, es decir, de echarme el mundo encima, de responder por todo, incluso lo que no me conviene o lo que no me toca, porque siento que nadie puede hacer las cosas como las hago yo. Entonces prefiero encargarme. Y no es un tema de responsabilidad, ya no es un tema de responsabilidad, sería un tema de carga total. Entonces finalmente la columna se siente y manifiesta que está cansada internamente de cargar lo que no le corresponde. Y aquí está la necesidad de la columna cervical. Realmente yo tengo que averiguar qué necesidad tiene el mundo de que yo me eche todo encima. ¿Cuál es mi necesidad personal de encargarme de todo, incluso lo que no me corresponde? Y seguimos con el hombro. El hombro finalmente sirve para cargar. Entonces las maletas tienen hombreras porque me sirven para cargar peso. Si yo necesito en una distancia prolongada cargarme algo y cargarlo muy lejos, lo primero que pienso es el hombro. Un cotero, que es una persona que carga mucho peso, se la carga al hombro porque el hombro soporta muchas cargas. Entonces tendría que averiguar en mi vida, en cuanto al hombro, qué estoy cargando, qué se volvió una carga para mí. La carga puede ser la relación de pareja, la carga puede ser el vínculo de papá o mamá con sus hijos, la carga puede ser el trabajo, la carga puede ser los compañeros de trabajo, la carga puede ser las deudas, pero hay una carga enorme que genera muchas lesiones en los hombros y es el pasado. Cuando yo decido cargar pasado conmigo, pareciera que lo llevo en los hombros. Entonces, muchas patologías y lesiones vinculadas al hombro están con el pasado. Entonces tendría que escoger un poco más qué hago, ¿no? Preguntarme si vale la pena, por ejemplo, en este tema de la columna cervical y el hombro, tendría que preguntarme qué necesito y cómo suelto lo que tengo que soltar, escogerlo. Y siempre van a haber dos opciones, ¿no? Una es decidirme a cargar lo que cargo, pero no podría quejarme porque si no mi cuerpo no lo resentiría. O finalmente escoger realmente lo que yo quiera cargar para mí y trabajar en soltar el resto. Viene el codo. El codo, el codo es fabuloso porque tiene tres espacios en los que yo tendría que evaluar en mi vida cómo estoy viviendo mis actos, mis pensamientos. El primero es el control. El
codo me permite a mí controlar varias cosas en mi vida. Es decir, si yo tengo que hacer una letra muy linda y tener un trazo perfecto, esa perfección del trazo arranca en el codo. Entonces, controlar implica que si yo quiero controlar el dinero, mentalmente puede estar en mi codo. Si yo quiero controlar, por ejemplo, si voy montando en caballo y quisiera controlar el animal, lo primero que tengo que hacer es recoger mis codos para jalarlo y acercarlo a mí. Entonces, si tengo un dolor en un codo, fácilmente tengo que pensar o cuestionarme si estoy controlando mucho, si tengo mucho control y me genera una patología. Otra cosa que acompaña al codo es el apoyo. Normalmente muchos de ustedes, de los que me están escuchando, posiblemente estén sobre el escritorio con la mano así, pero están apoyados sobre el codo. Entonces, una patología en el codo posiblemente sea la falta de apoyo que tengo, sentirme sin apoyo. Y la flexión de bisagra que me permite a mí el codo, pues es acercar a mí. Eso se llama abrazar. Entonces, tendría que averiguar si estoy abrazando lo que quiero o también podría rechazarlo. Pero finalmente quiero con el codo averiguar si eso que tengo para mí está de acuerdo con mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, acuérdense el codo, el acercar, el controlar y el apoyo. Viene la muñeca que habla de todo esto que yo tengo en flexibilidad o no para mí. Las presiones y los bloqueos emocionales están muy reflejados en la muñeca. Las represiones o que yo esté algún bloqueo, tengo que averiguar en mis vínculos, en mis relaciones con mis seres queridos muy cercanos. Si tengo un bloqueo para expresar realmente lo que me molesta en dolores muy cercanos a la mano, ya les voy a contar cómo funciona la mano, pero un bloqueo sobre todo en el sentirme correspondido me puede afectar la muñeca. Obviamente correspondido implica que yo puedo estar dando afecto, puedo estar dando vínculos en mis vínculos de pareja, puedo estar dando en mis vínculos económicos, puedo estar dando en mis vínculos laborales, y el bloqueo está porque finalmente no va a volver lo que estoy dando. Y está muy vinculado a la mano en la distancia, porque la mano trabaja en el dar y en el recibir. Finalmente, un dolor en la mano tendría que averiguarme si estoy recibiendo lo que estoy dando o si lo que estoy dando me gusta darlo, que para eso, de eso me habla la mano. Vinculado muy cerca a la muñeca con el bloqueo que siento porque no puedo expresar la incomodidad que tengo de no recibir lo que considero que merezco o no me merezco. Entonces es así como esta conversación se vuelve muy sensible, muy sensible. Es decir, el dolor aparece, yo me cuestiono y digo, bueno, un momento, ¿qué pasa? ¿Qué escucho? ¿Qué pregunta me hago? ¿Es una rodilla? ¿Me arrodillo? ¿Me enderezco? ¿No me gusta? ¿Me gusta? ¿Es un tobillo? ¿Es una creencia? ¿Me da miedo? ¿Estoy cargando? Entonces, lo primero que hago con eso es agradecer por la posibilidad que tengo enorme de poderme cuestionar. Porque si me puedo cuestionar es porque tengo una articulación, si tengo una articulación es porque estoy en un cuerpo y si tengo el cuerpo es porque estoy vivo. Entonces, la gratitud es un buen proceso para comenzar con un dolor. Agradecerle al dolor la posibilidad de darme un espacio donde yo me acuerde que tengo algo de mí, que recordar, que tocar, que buscar, por qué volver a mí. Esa es una gran oportunidad. Obviamente, el dolor no tiene que vivirse hasta reventarnos, hasta ponernos a prueba, que se vuelva un límite. Existen tratamientos, existen analgésicos. Es decir, yo puedo tomar un analgésico mientras me averiguo qué me quiere decir la articulación sin necesidad de estar sufriendo en 10, porque así tampoco voy a poder ni siquiera cuestionarme ni entenderme. Existe la fitoterapia, que funciona muy bien también para los dolores. Existen las terapéuticas alternativas que ayudan y alivian muchísimo los programas de dolor. Obviamente el programa es mío, yo tendría que averiguarme en mi programa qué necesito, pero todas las terapéuticas alternativas y también manejarlo con analgésicos funcionaría para que yo averigüe con más calma qué necesito de mí. Esto asociado a los cambios en estilo de vida. Un dolor pues amerita que yo evalúe cómo estoy comiendo,
en general con mis pacientes que tienen muchos dolores articulares, pues básicamente trabajamos también con la dieta para lograr que se mejore desde la forma en que yo introduzco el alimento que me nutre. Y la actividad física también alivia muchísimo los dolores articulares y la movilidad, ¿no? Porque siento que soy capaz de moverme. Entonces, les voy a contar algunos componentes o medicamentos que ustedes pueden encontrar en una farmacia como Quanta, con el video que ustedes vieron al principio, que es una farmacia que tiene tradición, que tiene respaldo, que a nivel científico ha buscado crear mezclas de medicamentos que están directos o dirigidos a buscar aliviar los problemas de dolor en el cuerpo. El primero que les voy a hablar pues es sobre el gel de cannabis, que es, ustedes han escuchado, ahora el cannabis logró tener algún espacio de fama en el momento en que comienza a mejorar programas que los otros tratamientos no mejoran. Este gel está indicado en todos los procesos inflamatorios, viene con una mezcla importantísima, viene con árnica, viene con amamelis, viene con vitamina E que funciona muy bien para los tejidos, entonces usarla en dolores articulares alivia definitivamente la inflamación y el dolor. Tenemos el Ledum QCH. Estas mezclas QCH son mezclas que se ha buscado hacer desde manera científica, buscando la mejor mezcla de medicamentos homeopáticos para lograr un mejor impacto en el resultado. El Ledum QCH está indicado básicamente en todos los procesos de artritis y artrosis, inflamaciones articulares, dolores articulares con un muy buen resultado. Lo usamos mucho en pacientes con artritis. Está el Reumadol, que está hecho a base de ortiga, la Urtica urens, que pues muchos de ustedes sabrán que la ortiga funciona la ortiga en general funciona como inflamatorio, que si uno se golpea con ortiga queda inflamada la piel, pero al manejar la fitoterapia, que es sacar esa parte específica de la planta que hace su efecto médico, funciona como un antiinflamatorio y da muy buenos resultados también en manejo del dolor e inflamación. Tenemos el Lagnantes para todas estas patologías cervicales, la tortícolis, las cervicalgias crónicas, para estas personas que cargan muchas cosas en sus vidas, entonces ayudarles con el Lagnantes les va muy bien, las patologías cervicales. Tenemos el Agaricus QCH, que está indicado en todas las patologías de dolor lumbar. El lumbago, que en general es una patología que nos acompaña en cualquier momento de la vida. El Lagnantes funciona muy bien para su manejo. Y pues bueno, quedo en este momento abierto para que podamos hablar de todo este tema tan interesante. Claro que sí, doctor. La verdad que bastante interesante el tema. Me estoy enterando de bastante de dolores que reflejan emociones o sentimientos. Eso me encanta realmente, cada vez conocernos un poco más. Acá tenemos varias preguntas. La señora, Claro. el señor Cristian Salazar, doc, nos dice, buenas noches, la charla quedará grabada. Sí, sí queda grabada y la podemos compartir a través de nuestros canales de atención a los pacientes, se las podemos compartir. También ingresando en el link del webinar la pueden ver. Por acá nos indica la señora Victoria Lasprilla, doctor, nos dice, ¿qué indicaría para casos de fibromialgia? De fibromialgia. Ok, Victoria, mira, para mí la fibromialgia está enfocada con una palabra que se llama la fibroalmalgia, la almalgia es un dolor del alma. Entonces esta historia que yo te contaba al principio de enfocar a la persona en una escena donde toca averiguar por qué condición ha adquirido un programa de dolor, lleva a que tú seas más responsable del cuerpo. Entonces, la fibromialgia tiene muchos enfoques para lograr que el paciente esté mejor. Uno es ayudarle en ese programa para que sea más consciente y responsable, digamos, de su propio cuerpo. Existe la hidroterapia, que la hidroterapia es fabulosa para manejar la fibromialgia. La actividad física también ayuda enormemente, pero hay que lograr buscar ese punto medio donde tú llegues a hacer un acuerdo o tengas un punto de paz contigo misma en el programa del dolor,
para lograr estar más aliviada, digamos, del dolor mientras haces tu curso adecuadamente. Pero es interesante, la fibromialgia es muy interesante manejarla desde ese punto de vista. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doc, la señora Olga, doña Olga nos dice, buenas noches. ¿Qué significan las cefaleas, las migrañas? Ah, ok. Bueno, el término migraña está más enfocado en personas que tienen una condición en la que el dolor de cabeza como migraña los lleva a que exploten. Finalmente son condiciones en las que han tenido que estar reprimiendo, reteniendo en ellos algunas condiciones que no les gustan de sus propias vidas. Y el reprimir termina siendo como el estallido de una olla a presión. Entonces, cuando viene la gran crisis de la migraña, entonces hay que esconderse, hay que apagar luz, hay que dormirse, porque hay que desconectarse de la realidad en la medida en que yo busco huir un poco de esto, pero realmente podría aliviarse esos cuadros independiente del manejo analgésico, averiguando un poco más qué necesito yo de reprimir, y más bien liberar un poco, estar más consciente, liberar un poco para no llegar a hacer crisis de migraña. Claro que sí, doctor, muchas gracias. La señora Luz Ángela Umaña nos manda saludos, excelente conferencia. Realmente, doctor, gracias. La señora Marta Galvis nos dice, ¿cuál dieta recomendaría o recomienda? No sé a qué específicamente se refiere. Me imagino que digamos las indicaciones de alimentación para aliviar dolores articulares. Entonces, pues en general hay que buscar hacerla. Yo en general trabajo con pacientes buscando lo individual, es decir, que algunos pacientes manejen indicaciones específicas de su alimentación porque pues no todos somos iguales, pero alimentos que inflaman o persisten con los dolores articulares porque las inflaman. Está la carne de cerdo, está los lácteos, está consumir mucho azúcar, están los embutidos, están los enlatados, las salsas. En general esos alimentos, mantenerlos en la dieta implican dolor. Hay una condición específica, digamos, para las carnes. Yo en general no suspendo las carnes, en general no lo hago, todas no, pero cuando el cuadro es muy doloroso, le indico algunas veces suspender carnes, pero más por afinidad de que tiene el dolor en la carne impreso asociado al dolor que tengo yo en mi cuerpo, que esa es una historia de la que podríamos hablar también un rato largo en algún momento. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Por acá, Jenny Rosas nos saluda y nos dice, doctor, la ciática, ¿cómo la trato? ¿Qué significa ese dolor? La asiática está vinculada a mi manera de manejar mi dinero en el mundo. Si tengo escasez, si siento que estoy muy escaso y muy apretado económicamente, mi ciático me lo recuerda fácilmente. Por eso a mí me encanta la consulta porque el cuerpo es muy chismoso, entonces él le va contando en general cómo llegan los pacientes, cómo están sus historias de vida. Pero digamos que es estar un poco más suelto con mis creencias sobre el dinero. Podrían existir otras, pero digamos que básicamente el principio es esa. Claro que sí, Doc. Doña Marina Sopos nos manda saludos. Buenas noches, excelente charla, muchas gracias. Tengo otra consulta, Doc. ¿Qué conexión hay entre las articulaciones, los tendones y ligamentos? Finalmente, Marinés, una articulación simplemente son dos huesos que se unen y los ligamentos lo que hacen es amarrarla. Y por eso los ligamentos son los que hablan de mi flexibilidad, los ligamentos son los que hablan de mi posibilidad de adaptarme y de moverme. Entonces los ligamentos siempre están unidos más, digamos, al hueso como una articulación. El tendón es el que me da la posibilidad de recoger o estirar mis articulaciones. El tendón está más vinculado a una energía de hígado, está más vinculado a mi capacidad de ser muy tenaz, muy irritado, vivir molesto, guardar mucha energía a partir de la ira. Claro que sí, interesante saber eso, Doc. Por acá la señora Adriana Darwish nos dice, el Ledum, que usted lo recomendó, doctor, ¿tiene contraindicaciones? ¿Cómo En se lo general, la puede homeopatía, indicar?
Sí, en general la homeopatía, pues en general se podría administrar sin ninguna contraindicación, pero volvemos a lo individual. En general tocaría mirar si te cae bien o no, pero digamos que en la experiencia, para las personas que le hemos mandado, funciona muy bien. Te lo puedes tomar tranquila y te puedes comenzar a tomar 10 gotas 3 veces al día del medicamento. Perfecto. Doctor, una consulta, ahora teniéndolo acá. Cuando el dolor realmente no aparece espontáneamente, sino que nos lastimamos o tenemos un accidente que lastima una articulación, ese también es un mensaje, doctor, no de un dolor espontáneo, por decirlo de cierta manera. Claro, hay una cosa, hay un tema súper interesante con lo que nosotros llamamos un accidente. Lo curioso del accidente, que no será un accidente, sino un incidente, es que cuando yo me caigo, te pongo un ejemplo sencillo. Hagámoslo sencillo, tú vas caminando por tu casa y estás alistando todo para el otro día y de pronto te estrellas el dedito pequeño del pie. En ese momento se acabó la programación del otro día, ya no hay programación, se acabó. Yo me boto al piso, grito, insulto al dedo, insulto a la cama porque me estrellé contra la cama, entonces en ese momento se para el mundo, ¿sí? Todos esos planes en los que yo iba corriendo quedaron quietos. Pero vamos al ejemplo del tobillo. Yo voy caminando, se me dobló el tobillo y me caí al piso. En ese momento paró. Ahora, si yo tengo un accidente, me fracturé, tuve una lesión fuerte en mis huesos, que me caí, los accidentes buscan que mi mundo se detenga en cero. Entonces, lo primero que yo hago cuando me caigo es intentar pararme. ¿Por qué? Porque si yo me paro, es un reflejo de que estoy bien, no pasó nada. Pero si yo no me puedo parar, algo me pasó grave. Pero en ese momento, entonces, el conflicto que tenía con mi esposa se acabó. Sí. No me importa el trabajo. Si yo no me hablaba con mis papás, si no me hablaba con mis hermanos, entonces, oiga, se cayó, se accidentó, casi se muere, entonces corren a buscarme. Entonces, como que eso alivia muchas cosas en la vida que están buscando arreglarse, pero a las malas, porque no les he puesto cuidado, bueno, por lo que haya sido. Pero se arreglan, en ese momento se ajustan un montón de cargas en lo que llamamos un accidente que realmente es un incidente. Entonces, es un cambio de vida a raíz, a un costo de muy alta energía, pero funciona. Sí, un mensaje contundente. Por acá nos Contundente, sí. pregunta si doña Margarita nos dice, doctor, que ella tiene a su mamá de 89 años, que sufre de dolores de reumatismo, dolores intensos, le cuesta dormir. Realmente esa es una condición muy normal en pacientes, nos llega mucho a cuanta. ¿Qué recomendaría, doctor, para ese tipo de dolores a pacientes adultos mayores? Eh, no, hay que buscar, en estos pacientes hay que buscar que tengan calidad de vida. Entonces, básicamente hay que buscar una buena fórmula para que tengan menos dolor, para que estén desinflamados, para que tengan, digamos, la sensación de estar tranquilos en sus casas, en sus estados de vida. Hay que hacer algunos cambios pequeños en la dieta porque pues cuando ya tiene muchos años pues tampoco está listo para hacer grandes cambios en la alimentación, pero buscar la mejor manera de ayudarles a que tengan calidad de vida. Obviamente a veces cuando ellos se sienten escuchados en sus grandes conflictos que tuvieron durante sus trayectos, se alivian enormemente al sentirse descansados, ¿no? Porque eso también les genera mucho peso en las articulaciones. Por supuesto, doctor, muchas gracias. La señora Sonia Maldonado nos consulta sobre si tiene dolores en articulaciones, ¿es bueno continuar con sus rutinas de ejercicio? Perfecto, sí. Es decir, toca mirar cómo estás haciendo ejercicio, pero sí, moverse hace parte de que tú alivies tus articulaciones en alguna medida. Obviamente toca mirar la patología con la que estás viviendo, pero la actividad física está indicada para que tú tengas el permanente movimiento y que tus articulaciones estén activas. Claro que sí. Doctor, nos habla el señor Diego Iván. Buenas noches, soy una persona de 30 años con una ataxia hereditaria que está repercutiendo en dolores lumbares, específicamente en la espalda baja, rodilla derecha, la cual le impide caminar óptimamente. En ese caso, ¿cómo podría manejar el dolor? ¿Qué le recomendaría, doctor?
podríamos vernos en consulta y enfocar mejor ese programa de vida, averiguar un poco mejor, un poco más que necesita en lo personal. Pues medicamentos como los que les recomendé ahorita en la presentación, con seguridad le pueden ayudar a que esté mejor de algunas condiciones, pero en el fondo, pues la base está en la patología que tiene. Tocaría mirar cómo la ha enfocado en su propia vida y, y cómo le está, digamos, llevando en él mismo para vivirla de acuerdo a su creencia, a su forma de vivir. Perfecto, doctor, gracias. Por acá nos consulta el señor Gilardo Rengifo. ¿La radiónica homeopática funcionaría para los dolores fuertes? Perdóname, Alejandra, no te entendí. Perdón, nos consultan que si la radiónica homeopática, me imagino que es una terapia, funcionaría para los dolores fuertes. Radiónica homeopática, no lo había escuchado antes. Sí, lo que pasa es que replicar medicamentos radiónicamente son información. Es decir, tendría que mirar cuál es mi necesidad básica para saber si finalmente un simple estímulo duplicado podría impactar mi programa biológico y con eso será suficiente. Podría servir, perfecto, porque la radiónica ha demostrado que funciona. Tocaría mirar si la persona sobre la que se ejecuta es la necesidad que tiene, ¿no? Pues eso depende de su nivel de conciencia, pero en este momento de la existencia hay tantas terapias, tanta variedad de cosas para acceder a eso, y todas tienen pacientes y todas tienen casos resueltos, que muchas veces lo que toca hacer es probar y mirar si finalmente a mí me sirve lo que yo estoy pensando que me sirve. Sí, es decir, pero pues ahora para todo, hay de todo y todo funciona. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Hay varias personas que me están solicitando sus datos de consultorio, entonces ahora voy a colocar nuevamente la última imagen donde están sus números telefónicos, ¿sí? Y también sus redes sociales para que los sigan. Sí, perfecto. Claro, Claro, yo ahorita quedo atento. Don Álvaro nos Muy bien. consulta, perdón, nos da las gracias. Janet Giraldo nos consulta, ¿hay contraindicaciones en pacientes anticoagulados para el uso de los medicamentos del dolor? Digamos que los medicamentos homeopáticos no. Los medicamentos homeopáticos en este momento no. Así como los recomendé ahorita, no habría ninguna contraindicación. Pero es importante que las personas que me están escuchando sepan que lo más importante, digamos que lo que ha sido fabuloso en el manejo con las terapias alternativas es lograr lo individual. Es que yo vea a una persona que no sea solamente una masa con un diagnóstico, sino que, y para mí como médico, lo más importante es trabajar en la persona, en mirar cómo es su historia de vida y qué necesita. Entonces, pues en general no, pero siempre hay que estar atento a quién lo necesita y quién no. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por acá, doña Laura Báez nos consulta, buenas noches. Los dolores en los meniscos, ¿a qué están asociados? Meniscos, las rodillas. La rodilla básicamente habla del orgullo, y está la información de papá y mamá. Podríamos empezar a hablar, o si tú quieres también puedes encontrar mucha información, porque en la rodilla están los ligamentos cruzados, están los meniscos, está la rótula, y si uno se averigua, afortunadamente ahora existe información de todo cuando uno busca. Entonces, si tú te pones a averiguar sobre la rótula y sobre el ligamento cruzado anterior, o pues encuentras algo específico que te puede dar información. Pero de base, lo primero que yo tengo que averiguar es si estoy en un conflicto de orgullo con una imagen superior, o tengo un conflicto de pasado con papá en la rodilla derecha, o un conflicto con mamá en mi rodilla, en el pasado con ella, en la rodilla izquierda. Claro que sí, doctor, gracias. Bueno, y aquí como para remarcar un poco lo que usted nos ha compartido, doña Patricia también consulta, doctor. Entonces, ¿quiere decir que las enfermedades están relacionadas con las emociones? No, es que definitivamente el origen puede ser que no sea básicamente emocional. Sí,
digamos que no es, porque cuando yo digo que el origen de las enfermedades emocionales pareciera que no existiera el dolor, pero, Mm, pero sí está vinculado porque mi cuerpo responde a cualquier estímulo externo. Entonces, si yo veo a alguien, veo a la persona que me genera maripositas en mi estómago, pues lo siente mi estómago, pero pues es una emoción de verlo a través de mis ojos, de percibirlo, de olerlo, de sentirlo. Entonces, creo que lo más importante de eso, de la emoción y que se vincula a mi cuerpo, es que yo soy una entidad. Entonces, mis pensamientos y mis sentimientos definitivamente están vinculados a mi cuerpo, definitivamente. Entonces, no puedo negarme a la posibilidad de mezclarlos y escucharlos. claro que sí, doctor. Gracias. Doña María Elisa Pulido nos dice, buenas noches, tengo mi lado izquierdo con sartrosis en mi mano, bursitis y problemas de columna lumbar. ¿Todo está en el lado izquierdo? Es Lado decir, la izquierdo, mano, sí, sí, todo en mano sí, izquierda. toca, ahí toca hacer un trabajo de pasado con mamá, eh, pero digamos que la idea es buscar aliviar algunas cargas, porque si solo el cuerpo izquierdo habla, entonces toca escucharlo, cómo están sus vínculos maternos, y en cuanto a la columna lumbar, pues averiguar cómo estás viviendo con tus necesidades básicas, ¿no? Por supuesto. Gracias, doctor. Bueno, acá están los datos del doctor porque muchos de los que asisten tienen cuadros de dolores y bien identificados, entonces sería genial que que usted le pudiera responder a cada uno como dentro de su historia realmente personal. Por acá, doña Rosana Enríquez sí, nos dice, la ganartosis en una rodilla y que era para operación, esta puede retraerse, o sea, sanarse sola. Eh, ¿Me recuerdas el nombre, porfa? Ganartosis, ganartosis. Ah, no, no, pero de la persona que nos escribió. Rosana Enríquez. Rosana, te cuento que tengo las dos rodillas operadas. Entonces, entonces el ejercicio muchas veces está en no solamente acercarse a recibir un proceso de sanación, que sería, pues sería ideal que yo pudiera solamente arreglar mis condiciones de vida biológicas de pensamiento y palabra. Yo personalmente tengo experiencias de cosas que se han mejorado en mí haciendo procesos personales, pero lo de mis rodillas, que tenía lesiones en mis meniscos y quería seguir haciendo deporte, eh, no me daba la posibilidad solamente de sentarme a hablar con ellas, y eso que las consentí, les dije tranquilas, vamos a estar mejor, eh, recuperémonos pronto y hacer varias cosas, pero la cirugía fue necesaria para mí. Eso no quiere decir que sea necesaria para ti, se puede buscar la posibilidad, pero no es necesario rechazar todas las posibilidades que existan en el manejo de una patología. Claro que sí. Gracias. Por acá, doña Nuri Quintero nos dice, gracias, doctor Rubio, por su maravillosa charla. ¿Qué significado tiene la osteoporosis? Y yo a eso le sumo, ¿cómo podemos nosotras como mujeres prevenirla o mejorar justamente, no llegar a términos graves de osteoporosis? Sí, definitivamente el calcio en el hueso es la sensación de que mi estructura está perfecta, es decir, estoy completo y pleno en mi capacidad de estructura. Entonces, hay varias cosas en eso, en ese tema, y es la creencia, ¿no? Entonces, yo creo que por el tiempo, solamente por el tiempo voy a tener la posibilidad de enfermarme. Claro, el hueso con el tiempo posiblemente se debilite, pero tengo que mirar cómo vivo yo mi sensación de debilidad, cómo me adapto yo a los cambios con el tiempo, es decir, qué pienso yo de la vejez, qué pienso yo de que el tiempo pase y yo me envejezca, me debilite. Pero cosas que funcionan muy bien para mejorar el calcio está en alimentarse con semillas. Las Sí. semillas aportan un calcio que es 100% que se puede absorber. Entonces, vincularlas a la alimentación funciona muy bien. Estaba en una época en que la leche era una fuente de calcio, pero resulta que eso está en un conflicto entre creerlo y no creerlo.
Hay artículos que dicen que la leche saca el calcio del hueso, hay otros que dicen que finalmente lo aporta. Lo que sí es cierto es que nosotros nunca vamos a ver a una vaca tomando leche. No se ve, no existe una vaca tomando leche. Entonces, posiblemente la naturaleza no demanda que en la vejez sea necesaria el consumo de lácteos, pero sí en la alimentación que puede aportarnos calcio, que se absorbe en el hueso completamente, están las semillas, como el ajonjolí, la quinoa, el amaranto, el girasol. Superalimentos, por cierto. Doña Sonia Maldonado nos consulta, doctor, ¿los calambres nocturnos en las piernas con qué se relacionan? Tengo que mirar qué tan contraído vivo. Obviamente en lo médico toca averiguar si existe alguna carencia en sus componentes de tejidos, pero toca mirar qué tan contraído se siente ese ser en el mundo, consciente o inconscientemente en el día, y saber cómo está también descansando, ¿no? Claro que sí, doctor. Bueno, ya yo creo que estamos finalizando con el chat. Ahora doña Flor Espinosa manda saludos, muy buena conferencia, muchas gracias por la invitación. Laura Báez dice, buenas noches, excelente tema. ¿Los problemas en meniscos se relacionan con qué? Bueno, ya, meniscos. Eso lo Sí, habíamos ya hablado, hablamos que de era la rodilla. sí, de Sí. la rodilla con el orgullo, sí. Sí, doña Patricia Gómez nos dice, algo que me pudiera ayudar a la condromalacia bilateral en rodillas. Los medicamentos que les recomendé, el Ledon QCH es un medicamento que funciona muy bien. Sí, pues creo que volvemos a lo mismo. El tema más importante es que en algún espacio tú puedas adquirir una visión de la historia que has tenido de vida para terminar con lo que tienes, y no calificarlo como bueno o malo, sino como parte de lo que necesitas, y buscar aliviarte digamos, el malestar y saber cómo estás con él. Claro que sí, doctor. Bueno, en nombre de Cuanta le doy de verdad muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento y su buena vibra, la verdad. Wow. Lo dejo con su público para que nos dé un mensaje de cierre y yo le doy las buenas noches. Alejandra, muchas gracias. Agradecido realmente porque a mí esto me apasiona, me encanta compartir la información. Creo que la información no es exclusiva de nadie, la información es para que yo la reciba y la procese y la use. Los invito a que se escuchen, a que tengan gratitud con su cuerpo, eh, que reconozcan que este cuerpo es parte de dos cosas, tiene un componente que es la luz, pero también tiene la oscuridad. Entonces, que estén más conectados con eso también, eso les va a dar mucho más equilibrio para que puedan disfrutar lo que les han dado. Vi que hay muchas preguntas que se quedaron sin responder. En la información está mi teléfono, están mis contactos, lo que necesiten y yo pueda brindarles con muchísimo gusto. Estoy muy agradecido con Cuanta por el espacio y espero que lo que necesiten nos podamos volver a encontrar. Les deseo una buena noche y que se cuiden mucho, que estén muy bien.